Día de vida, un nuevo día de salud. Gracias por bendecir nuestra casa, bendecir nuestro ambiente. Gracias por darnos la bendición, la gracia, la salud para llegar hasta este lugar. Tener un lugar en libertad, en armonía, en paz para poder hablar de ti, escuchar tu voz, escuchar tu palabra, estar con los hermanos y adorar tu nombre. Venimos a dar culto a Jesucristo, culto al que está sentado a la diestra de Dios Padre. Venimos a decirte que eres nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, que tú eres el Dios de nuestra vida, tú eres nuestro Salvador y Señor, aquel que hizo todo por nosotros y aquel que dirige nuestro destino. Te amamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Te rogamos, Señor, si hay en nosotros algo que hayamos hecho, hayamos pensado, hayamos dicho, alguna actitud, alguna acción que haya desagradado tu nombre esta semana, que nos haya alejado de ti, te rogamos que tu Espíritu que está en este lugar hable a nuestro corazón y nos redarguya, nos convenza de nuestra necesidad. Y te pedimos y te rogamos que por tu gracia tú perdones todo pecado y tú nos llenes de tu paz y tú nos llenes de tu descanso y tú nos llenes de tu presencia y tú nos convenzas de que tu presencia es lo mejor que podemos tener, lo mejor que podemos desear. Y hemos venido aquí para que toda nuestra semana sea bendecida por ti, para que todos nuestros tiempos sean llenos de ti, para que todo nuestro pensamiento sea inundado de ti, para que todo lo que hagamos bendiga a los que nos rodean, para que todo lo que hagamos edifique, construya, haga crecer a los que nos rodean, para que estemos cerca de tu presencia, para que el mundo te conozca. Yo te pido tu bendición en este lugar. Yo te pido tu paz en este lugar. Yo te ruego que si hay alguien aquí que no te conoce, no tiene una relación contigo, no ha experimentado, Señor, vivir para ti, en esta mañana sea convencido por ti. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Para siempre es tu misericordia. ¿Quién es santo? Cántalo, vamos. Santo, eres tu Dios poderoso. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. ¿Quién es santo? Santo, eres tu Dios poderoso. Digno es el Señor. Digno es el Señor. ¿Quién es santo? Santo, eres tu Dios poderoso. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. ¿Quieres poner un aplauso al Señor? Vamos. Yo he estado hablando con ustedes y es por los últimos 12 domingos. Yo creo que iba a ser un domingo, van 12, y yo creo que nos quedan como 3 más. De un tema que se llama la necesidad de un avivamiento. Y hemos estado viendo en su palabra, la palabra del Señor, cómo en diferentes periodos en la historia bíblica, y hoy vamos a comenzar a hablar de la historia moderna, pero cómo en los periodos de la historia bíblica, Dios ha tenido que venir a visitar a su gente, a su pueblo escogido, para hablarles de la necesidad que tienen de volverse a Él. Porque nosotros estamos en esta tierra y vivimos aquí y vamos perdiendo nuestro compromiso con Él, vamos desgastando nuestro compromiso, nos vamos olvidando de sus promesas, vamos haciéndolo a Él cada vez más pequeño y este mundo lo hacemos cada vez más grande. Y Dios tiene que volver a agarrar nuestra mente y darle la vuelta y decir, no, aquí el grande soy yo, aquí mi agenda es la que importa y todo lo mejor que te puede pasar es mi presencia, es mi gracia sobre tu vida. ¿Usted lo cree así? Si usted recuerda, hemos estado 4, yo dije que eran 12 ya. Ok, no importa, pero van 12.
Ahora no me acuerdo por qué, pero van dos. El punto es que hemos estado viendo en el Antiguo Testamento. Yo le dije a usted el último libro de Malaquías. En ese libro en Malaquías, cuando el Señor va pronto a llegar Jesús por primera vez. Y en el libro de Malaquías, ¿se oye bien? ¿Está yendo y viniendo? Ok, corta, voy a usar el otro. ¿Usted escucha o no? Que yo creo que se va, no se preocupen, yo cojo el otro. Javi, ¿dónde está el otro? Es que todavía, esta es la primera vez que lo usamos y se nos está yendo la señal. ¿El otro micrófono dónde está? Sorry, gente. Ah, iba a comer. Apaga este. Después lo probamos. Ok, ¿me escucho otra vez? Estaba yendo y viniendo, ¿verdad? Pues empiezo otra vez y la predicación la arreglamos allí. Lo que hemos estado hablando acerca de la necesidad de un avivamiento, hemos estado hablando de la necesidad de que el pueblo de Dios esté siempre en su presencia. Y dijimos que en el Antiguo Testamento, vimos en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, donde Dios le habla a su pueblo y le dice, estoy por llegar. Estamos hablando de la primera Navidad. Estoy por llegar, estoy por venir e irrumpir en la historia del hombre para bregar con ustedes. Escúcheme bien. Y entonces le dice, pero ustedes no están preparados. Y vimos en Malaquías todas las cosas que el Señor tiene que decirle a su pueblo. Dice, ustedes están cansados y hastiados de mí y no entienden la falta de respeto que tienen conmigo y no entienden su bendición, porque si ustedes se vuelven a mí van a estar en bendición. Luego fuimos al Nuevo Testamento y eso fueron ahora llegué. Eso fueron cuatro predicaciones. Luego tuvimos 7 predicaciones viendo las 7 cartas que le hace Jesús a través del apóstol Juan a las iglesias del Nuevo Testamento. Porque ahora tú y yo, como parte de esa iglesia, estamos esperando que Cristo regrese. Y entonces Dios nos mira y nos dice, están aquí, están en el mundo, en cada generación donde ustedes viven, en cada ciudad donde están, con la mezcla de vida que tienen, pero tienen estos problemas conmigo. Por favor, resuélvanlos, pónganlos en orden. Así que vimos en ambos testamentos de la Biblia un llamado similar, un llamado a cuidar nuestra relación con Dios, porque luego de la excitación del primer momento, de conocer a Cristo, de conocer la verdad, entonces viene el tiempo donde volvemos a nuestras viejas costumbres, a nuestros viejos hábitos, donde permitimos que lo que nos rodea sea más importante que lo que Dios dice. ¿Lo entendió? Ok. Así que cada generación, si algo yo quiero que usted recuerde de lo que hemos estado hablando, es que así como la generación 4 siglos antes de que Cristo viniera por primera vez, la generación del primer siglo después que Cristo se va, y nosotros igual hoy, cada generación de creyentes es responsable de su propio avivamiento. Repítalo conmigo, cada generación es responsable de su propio avivamiento. En la Biblia una generación es la gente que nace los primeros 40 años y después tiene otra gente que va a ser adulto en el futuro, pero más o menos esos 30, 40 años, ese padre e hijo, ese primer grupo completo es una generación. Pero cuando yo muera, mis hijos y los hijos nuestros tienen que tomar la batuta de la congregación, de la iglesia en general en el país. Ya nosotros no vamos a estar, el país va a tener otros problemas, la gente va a tener otras ideas en su cabeza y de todas maneras, cada generación es responsable de su avivamiento. Cada generación es responsable de la calidad del cristianismo que se vive en su tiempo. Si la iglesia hoy en Puerto Rico tiene influencia en lo que la gente piensa, es gracias a la iglesia. Si la iglesia en Puerto Rico no puede tocar el corazón de la gente que está en la calle, un problema tenemos. Porque la calidad del cristianismo que vivimos va a afectar a la gente. Puede que a la gente no le guste lo que le estamos hablando. Puede que a la gente no le guste cómo vivimos. Puede que a la gente no le guste lo que hacemos, pero los afectamos. ¿Está conmigo? Ahora, si nosotros no los afectamos, si ellos nos pasan por el lado y somos inconsecuentes a su vida, tenemos un problema. Porque cada
generación de creyentes es responsable de la calidad del cristianismo que se vive en la ciudad. Y a los que estamos aquí, los que estamos acá ahora, en este tiempo, en Arecibo, en nuestros pueblos limítrofes, nosotros somos responsables de la calidad del cristianismo aquí. Porque hoy estamos juntos aquí, pero tú sales por allí ahorita, tú te vas, mañana empiezas en tu trabajo y sales para la escuela y la gente te ve operar, la gente te ve hablar, la gente ve lo que tú haces cuando estás en crisis, la gente te ve cómo tú tratas tu vida, tu familia, tu hogar, la gente ve cómo te vistes, cómo piensas, la gente te está mirando y la gente está evaluando si lo que tú dices que eres vale la pena. Bien importante para nosotros lo que estamos hablando. Y cuando hablamos de avivamiento, yo comencé todo este periodo porque ciertamente sentí en mi corazón que nosotros como congregación estábamos dormidos. Y comenzamos al principio del año hablando de la familia, ¿se acuerdan? La labor del amor. Fue con toda la intención de empezar a bregar primero con los problemas que tenemos dentro de nuestra casa. Porque si nuestra casa es un desastre, venimos aquí con ese desastre. Y de hecho, muchas cosas trabajamos ahí. Y luego comenzamos a hablar acerca de nuestra relación espiritual con Dios. Entonces, lo que si yo quisiera es cerrar este tiempo con tres tópicos más, o un tópico adicional, en 3 ocasiones, a menos que el Señor ponga otra cosa en mi corazón, lo cerraría aquí, pero por hoy y las próximas 2 semanas, sí quiero tocar algo que de hecho lo toqué cuando fui en Santo Domingo hace poco con algunos pastores que estaban allí. Y es hablando del avivamiento, pero ahora en nuestro tiempo moderno. Hablo así porque en particular en nuestro país, Latinoamérica es bien parecido, pero yo hablo de Puerto Rico, hablo de nuestra congregación. Nosotros, la iglesia cristiana evangélica protestante en Puerto Rico, lo que sea, mayormente o mayoritariamente viene de raíces pentecostales o carismáticas. ¿Sí o no? ¿Cuántos vienen de raíces pentecostales o carismáticas aquí? ¿Okay? Pentecostales es un movimiento, si usted no sabe mucho de la historia, Pentecostales es un movimiento que comenzó en el 1901, literalmente, un avivamiento que ocurrió en la calle Azusa en Los Ángeles. Fue un avivamiento donde comenzaron a ocurrir unas manifestaciones espirituales extrañas, sobrenaturales, cosas no normales en el day to day de las operaciones de la gente, ¿no? La iglesia protestante, la iglesia que sale hace 500 años de la Reforma protestante, recuerde que era una protesta en contra de la iglesia católica por algunos vicios de la iglesia, entonces la iglesia protestante vino, pero la iglesia protestante en su liturgia, cuando hablo de liturgia, la manera que hacen el culto es bastante tradicional. Así que si usted va hoy, ustedes saben que yo le hablo mucho ejemplo aquí del pastor ya fenecido, Arcis Sproul, es una iglesia reformada tradicional ortodoxa que está allí en Orlando. Usted va allí, el servicio para mí es espectacular, es hermoso, pero es una coral como de 100 personas y una orquesta sinfónica. Entonces el servicio no es joqueado como los que a mí me gustan también, ¿verdad? Pero cuando tú te sientas allí, tú escuchas esa orquesta sinfónica cantándote. Entonces cuando llegan al frente, es una cosa brutal, es una cosa salvaje. De hecho, lo que hizo fue una catedral preciosa, una catedral tipo medieval, y aquello es una cosa bella, y cuando usted escucha la palabra del Señor allí es brutal, y la gente, es otro estilo, claro, es otra cultura, y las hermanas llegan con sus sombreros bien lindos allí, todas bien cachendosas. Los viernes pues se abre la comunidad a la catedral y dan conciertos de Bach y de Beethoven y todo, y usted sabe, cosa espectacular, y dan café gratis también. Gloria a Dios, lo que pasa es que es café americano, de ese que no sirve para nada. Pero usted para allí y es otra liturgia. Nosotros acá pues somos sangre más calientita, usted sabe. Pues mire, el avivamiento pentecostal vino con los negros en Estados Unidos. Y había un blanco también, pero al final del día fue un movimiento de gente humilde, de gente pobre, de gente no muy educada. Pero a diferencia de la iglesia más tradicional, la presbiteriana tradicional, la metodista tradicional, la bautista tradicional, la luterana, todas estas iglesias que eran más tradicionales, que vienen de la Reforma, que tenían la liturgia que le estoy hablando bien ordenada, bien bella. Si usted se mete, usted la estudia, va a ver que es preciosa. Es otro estilo de adorar y no es ningún problema, pero son más cerebrales, ¿no? Son más menos apasionados, son más europeos del norte, usted sabe, gente así calmada, ¿okay? Que se ganan, no sé, un viaje alrededor del mundo y dicen thank you, y a nosotros nos dan una tostadora y ¿qué hacemos? Cogemos por toda la iglesia hablando lengua. ¿Lo entendió? Okay. Pues nosotros tenemos cogiéndonos por aquí un tercio de sangre negra.
Y en 1900 llega este mover del espíritu. Particularmente comenzó con el mover de hablar en otras lenguas. Gente comenzó a hablar en otros idiomas no entendibles durante el servicio. ¿Okay? Y eso formó una revolución terrible. Una cosa que ocurre en esos cultos que se comenzaron a dar es que había un fuego, había un asunto. Cuando digo fuego era algo apasionado, era algo emocional, pero la gente comenzó a llegar. Todavía en ese tiempo pues la gente no se mezclaba mucho y sin embargo a esos cultos llegaron blancos y negros a meterse en el mismo sitio. Eso en Estados Unidos usted sabe que los 60 todavía nos estamos dando dentro del pelo con eso. Y en esos servicios de momento Dios hizo algo en el corazón de la gente tan fuerte que ni siquiera había racismo allá adentro. La gente empezó a ser sanada milagrosamente y empezó a convertirse un montón de gente. Yo quiero que usted sepa, porque usted y yo, ese movimiento llegó a Puerto Rico en el 16, en el 18. Y usted escucha las historias de nuestros bisabuelos que hablan de cómo corrían gente sin mucha educación, sin mucha Biblia. Lo que sabían era lo que habían escuchado y se aprendían de memoria, pero iban por las casas y la gente era sanada y salía la gente gritando como locos, como dice la Biblia, un endemoniado, una persona que está controlada por un espíritu inmundo. Iban frente a ellos y los reprendían y salían y la gente era libre. Y la gente empezó a dejar cosas, espiritismo y todo ese tipo de cosas, y empezaron las iglesias a llenarse, a convertirse. Tan es así que Puerto Rico se convirtió en el puente para ir a Latinoamérica. Yo le he dicho esto en varias ocasiones a ustedes y se lo vuelvo a repetir porque se nos tiene que meter en el corazón. Yo he hablado con muchos hermanos protestantes evangélicos en Latinoamérica y todos ellos, muchos de ellos tienen en su historia de cómo llegó el evangelio a Sudamérica, en la historia es que llegó un puertorriqueño allá. Yo creo que usted entienda lo que Dios hizo con esta nación en ese tiempo. ¿Qué pasa? Los proponentes pentecostales, y yo voy a hablar en estos próximos 3 domingos, porque hay gente que me escucha en radio también, voy a hablar desde el punto de vista de un pentecostal. Pues yo nací en una iglesia pentecostal. Así que yo en eso no tengo ningún problema con el asunto. Los proponentes pentecostales ven el avivamiento, a diferencia de otras generaciones, desde la Reforma para acá, si hablamos solamente de la iglesia protestante, de la Reforma para acá, cada siglo, en cada lugar hubo avivamientos nuevos. Lo que ocurrió con Martín Lutero, pues fue un avivamiento, si lo queremos ver de esa manera, era un énfasis nuevo en las escrituras que habían sido perdidas dentro de la liturgia de la iglesia. Si usted ve más adelante, ve a Calvino y ve a Calvino en los países del norte, y Calvino hace una estructura nueva en su ciudad y fue hermoso. Y así por el estilo usted ve a John Knox que va a Escocia. 100 años después en Inglaterra hubo un avivamiento que se llama el avivamiento de los puritanos. Uno de los más hermosos moveres de Dios que usted puede escuchar. Pero claro, si nosotros nos transportaran allá, los que somos del ala pentecostal no entenderíamos lo que pasa porque nadie habló lengua, nadie se movió, nadie se cayó al piso, pero sencillamente los puritanos predicaban y la gente entraba a convertirse por drones. O sea, era una cosa que se paraban debajo de un palo y se convertían miles y miles. Y hubo ciertas épocas en la nación, en el 1600 y pico, que el avivamiento puritano fue brutal. ¿Okay? Básicamente hay una década en particular que decían que era lo más cerca en esta tierra que pudimos haber estado del Edén, porque Inglaterra se convirtió en un lugar de gente casi santa y las historias son preciosas. Yo leo esos libros y yo lloro cuando los leo. ¿Okay? Yo lloro cuando los leo. Eso volvió a ocurrir el siglo siguiente en Estados Unidos, en las 13 colonias del norte, con Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, el teólogo más grande, más importante que ha tenido la nación americana, comenzó un día a predicar una pieza que todavía hoy es una pieza de literatura que todavía hoy se estudia en la high en Estados Unidos, si es que ya no se lo ha olvidado, que se llama Sinners in the Hands of an Angry God. Pecadores en las manos de un Dios airado. Yo leí el sermón, porque ellos lo escribían. Entonces en el sermón, la realidad es que es un sermón bien apasionado. Y la historia habla de que él está predicando el sermón cuando alguien a mitad de sermón se levantó en la nave y empezó a gritar, me tengo que convertir, yo necesito a Cristo, yo necesito a Cristo. Y empezó la gente a correr como unos locos y se convirtió en un revolú. Los que estudian el avivamiento de Jonathan Edwards sí pueden ver ya que ciertas personas en la congregación sí comenzaron a tener moveres del espíritu físicos. Me explico, la esposa de Jonathan Edwards era una que cuando estaba en el servicio a veces quedaba orando en el piso
y no se podía levantar en 3 horas, porque había estado en un podemos llamarlo así, un éxtasis cristiano. Estaba ahí sentadita contemplando a Dios. ¿Se acuerdan ese himno que acabamos de cantar? Contempla a Dios, en su trono está. Nosotros estamos cantando algo que lo estamos cantando, pero no lo hemos visto. Pero hay gente de esta que han tenido momentos particulares donde Dios los ha arrestado y no han podido salir de ahí. ¿Okay? Yo leí en una ocasión, Jonathan Edwards hablando de que él salía al monte, él estaba en un área, ¿verdad?, rural, recuerda, estamos hablando de hace 3 siglos atrás o algo así, y él sale al monte atrás a orar, él se llevaba la Biblia, se llevaba una libreta para escribir, y mientras está allí, él sigue hablando, y lo único que yo puedo leer de lo que él habla es que estaba teniendo una visión de Jesús. Él no lo escribe de esa manera porque a esta gente pues no le gusta hablar de emociones. ¿Sí? Son europeos, no les gusta hablar de emociones. Pero los puertojos. ¿Okay? Así que llega el avivamiento pentecostal a Puerto Rico y como nosotros todos somos un canto a carne emocional, ¿sí o no? ¿Sí o no? Usted sabe. Pues aquí la realidad es que el movimiento pentecostal ha sido bien fuerte. El movimiento carismático, cuando usted lo escucha, es un movimiento de renovación espiritual que se da en los 60 en las iglesias protestantes tradicionales y en grandes partes de la iglesia católica. Lo mismo, comienza a pasar manifestaciones de gente hablando en lenguas, de sanidades y todo ese tipo de cosas. Hermanos, y eso es una controversia bien grande en la iglesia cristiana. La controversia entre si el mover de Dios significa que va a haber también manifestaciones físicas en una persona, o si tenemos que estar todos quietecitos y la única cosa que tiene que ocurrir es en nuestra mente. Yo le voy a rogar que usted esté conmigo estas próximas 3 semanas porque vamos a hablar de eso. Hoy yo voy a hablar específicamente de una necesidad. Y escúcheme por favor, los avivamientos pentecostales carismáticos sí han dado muchos problemas. Muchísimos problemas por los excesos en las emociones. ¿Okay? Yo estuve 30 años en una iglesia pentecostal tradicional, 5 años en una iglesia neopentecostal, luego vine acá y yo toda mi vida he estado involucrado con el ministerio y he visto cosas que Dios hace preciosas a través de dones espirituales sobrenaturales y he visto muchos excesos que le hacen daño a la gente. ¿Okay? ¿Cuál es nuestra función cuando pedimos un avivamiento a Dios? Queremos que Él venga, se mueva y ustedes saben que yo le he dicho y yo estoy esperando que un día la presencia de Dios aquí sea tan fuerte que nosotros todos caigamos al piso rendido delante de Dios y no nos podamos parar ahí por un buen rato. Que todos los que estamos aquí podamos tener un atisbo, un toque de Dios, algo que no es natural, algo que viene de otro lugar, para que sepamos que las promesas que hay en la Biblia son reales. Y aunque estamos de este lado de la eternidad, lo que nos espera es la gloria de Dios para nuestra vida. ¿Lo cree o no lo cree? Es importante que usted entienda que cuando Jesús llega donde, ¿se acuerdan que Jesús resucita y empieza a aparecérsele a sus discípulos? Él llega a un lugar un día y Tomás estaba diciendo, hasta que yo no lo vea y no meta mis dedos en los boquetes que le hicieron con la lanza, yo no voy a creer. Y Cristo se le aparece y le dice, vamos, mete tus dedos en los boquetes de mis manos. Y le dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. O sea, yo quiero que usted esté bien claro desde ahora, vamos a establecerlo, que el evangelio es para ser escuchado y ser creído. Y la Biblia habla de aquellos que sin verle creyeron, son bienaventurados. Así que es bien importante que entendamos que aunque Dios en su misericordia nos visita y toca nuestros sentidos, porque tú y yo somos intelectuales, pero somos emocionales, y Dios brega con la totalidad del ser humano, es importante que entiendas que aunque Dios no te toque, aunque Dios no te sane, aunque Dios no te libre de una situación, aunque jamás en la vida tú escuches ni un mosquito celestial hablarte, la verdad del evangelio sigue siendo cierta y lo único que tú necesitas es creer. En su misericordia, Dios de vez en cuando, a través de la vida de todos nosotros, de una u otra manera, se mete en nuestra vida y toca nuestra vida.
Y ahí se llama la providencia de Dios, la gracia de Dios. Momentos donde tenemos alguna crisis emocional, una crisis espiritual. Y en ocasiones no es algo sobrenatural, sencillamente alguien viene y bendice mi vida. Y tú tienes que entender que es Dios metiéndose en tu vida para tocar tu corazón. ¿Lo vio? Así que yo quiero dejar claro y establecido, que aun cuando Dios no derrame manifestaciones espirituales, Él sigue siendo cierto, Él sigue siendo Dios, y lo único que supone que nosotros hagamos es creer en la verdad del Evangelio. ¿Sí o no? Ahora, la realidad es que cada cierto tiempo, cada generación, yo le dije que es responsable de su avivamiento, y Dios ha escogido de vez en cuando visitar generaciones para tocar corazones. Y hay ocasiones en que lo hace con fuerza, con impacto sobrenatural. Lo rutinario y normal es que yo siga predicando aquí por el resto de mis días y poco a poco la gente se convierta y poco a poco la gente, unos primero, otros después. A unos le predico 15 años hasta que un día se dan cuenta que hace 15 años les dije algo que tenían que hacer con su vida y lo hacen 15 años después. Y es poco a poco así, con cada uno con paciencia, como dice la palabra, con paciencia y con toda doctrina. Dios de vez en cuando viene y visita y de momento agarra la totalidad que está aquí y nos hace así el corazón, ¡clac! Y comenzamos a ver cómo estamos viviendo y aborrecemos la manera en que vivimos. Y no solamente eso, que de momento esta cosa se llena de gente. Porque Dios empieza a bregar afuera con un montón de gente que Él quiere salvar, que están perdidos y llegan acá. Cuando eso ocurra, eso es un avivamiento que proviene de Dios. Escúchame bien, segundo punto, eso nosotros no lo podemos manufacturar. Yo no puedo decirle a ustedes que el próximo jueves venimos a una noche de gloria, porque la gloria es de Dios y Él la baja cuando le da la gana. ¿Ok? Entonces nosotros no podemos jugar con la manifestación de Dios, porque a mí lo único que me queda para jugar con eso es poner música suave, para que te enamores, o bien rapidita, fuego, 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 quémate, 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 corre, corre, corre. Eso es emoción. ¿Está conmigo? ¿Me están siguiendo? Bien crítico, porque yo sé que estoy hablando de una iglesia que yo estoy tratando de educar, y si algo nosotros necesitamos es que Dios nos avive, y si algo es mi responsabilidad es pastorear el avivamiento. Y el avivamiento se pastorea cuando vamos a la palabra y traemos los principios de Dios al lugar. Que Dios nos toque y que Dios se mueva y que Dios bregue con nuestro corazón, claro que nuestros sentidos van a explotar. Claro que va a haber manifestaciones en nosotros. Claro que vamos a ver en algún momento, yo quiero que me escuchen los que han estado en algún lugar, han visto algo y se han espantado, pues no se espante, porque hay ocasiones en que Dios va a tomar control de alguna vida y no hay break. Y yo estoy esperando que un día me tire ahí y no me puedo levantar. Y ustedes tengan que terminar el culto y irse para su casa y me dejen ahí lo que yo lloro delante de su presencia. No me molesta. ¿Alguien me está entendiendo acá? Yo quisiera que usted también lo quiera. Que haya momentos donde nos sobrecoja la presencia de algo que es más grande que nosotros, porque eso sencillamente es como si Dios descorriera un poco el velo de la eternidad y dice: yo soy real, yo estoy y estoy bregando contigo. Yo quiero que eso ocurra. Pero usted y yo vamos a trabajar juntos para que el avivamiento, escúcheme, no lo echemos a perder. Porque agarramos el avivamiento y lo convertimos en un circo de emociones y lo echamos a perder. Así que lo primero que vamos a hablar hoy es el fundamento. El fundamento es que el avivamiento viene por el conocimiento de Dios. Y eso se busca en su palabra. Hoy vamos a hablar de la palabra, la necesidad de la palabra en el avivamiento. La semana que viene vamos a hablar de los dones espirituales. Vamos a hablar en particular de dos: las lenguas y la profecía. Y estoy seguro que la semana que viene no me va a dar, pero yo lo voy a intentar. Y en la tercera semana yo le voy a dar 2 ejemplos de la Biblia, de 2 avivamientos en Israel. Uno basado en la palabra y otro sin palabra. Y uno cómo se descajiló y el otro no. ¿Ok? Porque yo quiero que usted y yo estemos de acuerdo en que queremos el mover de Dios, que lo queremos en nuestra vida. Nosotros queremos ver un cambio en nuestro país. Nosotros queremos ver a nuestra nación, a nuestra ciudad moverse en Dios. Pero tiene que ser de acuerdo a lo que Dios dice.
¿Están conmigo? ¿Quieren que siga? Ok. Ahora vamos a ver que yo voy a cortar de aquí porque he hablado tanto que yo no sé ni qué voy a hacer. Le voy a dar un ejemplo porque es que es bueno, de todas maneras, para que usted vea que la controversia siempre ha estado. En el tiempo de la Reforma Protestante, el que no conoce la historia de la Reforma, se lo vuelvo a dar. Martín Lutero, que era un monje, era un profesor de un seminario, y Martín Lutero comienza a confrontar a sus superiores en la iglesia con problemas que él veía acerca del trato de la palabra de Dios en la liturgia del culto, ¿no? En la liturgia de la iglesia romana. Y en ese aspecto él levanta un clamor de sola scriptura, de que la norma para la vida cristiana y para la ética cristiana no podía estar basado en lo que dijeran los líderes religiosos o lo que dijera la iglesia, que primero estaba basado en lo que decía la Biblia. Es una controversia que yo no puedo entrar hoy ahí, pero ustedes saben que eso se convirtió en un problema político, se convirtió en un revolú terrible a nivel de que a Martín Lutero, después de un juicio que se le da, lo tienen que agarrar y se lo tienen que llevar y esconderlo. A él lo esconden en Warburg, Castillo de Warburg. Un día me voy a aprender cómo se dice. Cuando lo esconden, obviamente la iglesia que él dirigía, la congregación donde él estaba, la tuvo que dejar en manos de 2 personas, allá en Wittenberg, que era donde él vivía. Mientras él está escondido, pasaron 2 cosas acá y se forma otra controversia. Y esta controversia es específicamente esta guerra entre Dios solamente se mueve en la palabra y otros que dicen que Dios solamente se mueve por el Espíritu. Repito, la guerra de Dios se mueve en la palabra y Dios se mueve en el Espíritu. Le llegan allí a Wittenberg 2 profetas, le llamaban los profetas de Sicó. Era un trío, de hecho no eran 2, eran 3. Un trío de supuestos profetas que clamaron en la congregación que dirigía Martín Lutero mientras el pobre hombre estaba escondido. Clamaron de que Dios les había dado nuevas revelaciones, donde iba a haber una guerra, donde iba a haber el apocalipsis, donde iba a haber todo esto. Guess what? ¿Qué pasó? No pasó el apocalipsis, ¿verdad? No hubo guerra, no hubo nada. Pero ellos fueron allí y clamaron que tenían nuevas revelaciones de Dios, que tenían palabra profética. La semana que viene hablamos de la palabra profética. Pues yo quiero que usted entienda que fue gente clamando una cosa, emocionados, y no era cierto. Las cosas que dijeron no pasaron. Así que definitivamente hay gente que estaba en error. De más está decirle que Martín Lutero estaba súper molesto con el asunto. Al poco tiempo llega un predicador, otra vez a la congregación. Martín Lutero no se llamaba Thomas Munzer. Y Thomas Munzer clamaba que Dios le hablaba a él directamente y que no necesitaba la Biblia. Yo quiero que usted sepa que hoy hay gente predicando eso. Y usted lo sabe. YouTube está lleno de nuestros predicadores más famosos diciendo barbaridades como esa. Munzer decía que él no necesitaba de la Biblia, que él podía predicar sin volver a la Escritura porque Dios le hablaba directamente al oído. ¿Ok? La controversia fue tan fuerte y quedó en los anales de la historia, y esto es lo que quiere llegar para que usted escuche cómo son las cosas. Munzer decía que Lutero no sabía nada de Dios. Esta es la queja de los bien espirituales, los del espíritu, que dicen que los que les gusta mucho la Biblia son unos fríos. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Porque yo nací en una iglesia que si a usted le gustaba el estudio bíblico, usted era un frío. Usted tiene que gustarle el fuego. Pues esto pasó hace 500 años, esto ha pasado siempre. No es nada nuevo. Munzer dice, Lutero no sabe nada de Dios, a pesar de haberse tragado 100 Biblias. Es un insulto, ¿no? A lo que Lutero le contestó y quedó en los anales de la historia. Yo no le haría caso a Thomas Munzer, ni aun si se tragara la paloma del espíritu con alas y todo. Si usted creía que la controversia era nueva, no es de nuestro tiempo. Como podemos ver, y por varias razones históricas, la iglesia protestante evangélica, que es de la que yo puedo hablar, escuche, ha cometido el pecado de divorciar el espíritu y la palabra. Lo repito, hemos cometido el pecado de divorciar el espíritu de la palabra. Todavía eso es hoy así. Tenemos un grupo grande de iglesias que son
cesacionistas. Ese término teológico dice los que creen que todos los milagros y prodigios de la Biblia cesaron cuando se terminó de escribir el canon, o sea, por el tiempo de los hechos. Por lo tanto, los demonios que salen, las enfermedades que se sanan, la gente hablando en lenguas, las profecías, las visiones, todo eso cesó en ese primer siglo. Por eso se llaman cesacionistas. Diga conmigo, cesacionistas. No es una mala palabra, no es un insulto, ¿ok? Son nuestros hermanos en la fe. Ahí usted tiene la mayoría de la iglesia bautista, los presbiterianos, los luteranos, todo ese tipo de personas. Estoy hablando del lado protestante, que son más tradicionales. En teoría deberías tener los metodistas, los episcopales, todo este tipo de personas. Ahora, recuerda que como hubo un avivamiento carismático en los 60, muchas de esas iglesias más tradicionales tienen grupos que creen en el continuismo. Diga continuistas. Continuista es el que dice que todavía para este tiempo continúan las señales, los milagros y los prodigios. Así que tienes en la iglesia los dos grupos que en muchas ocasiones se encuentran entre sí. Los continuistas, yo me considero uno, acusando a los cesacionistas de que son muy cerebrales, muy palabra, muy liturgia y que no dejan el mover del espíritu, que están secos y muertos. Y entonces los cesacionistas que nos miran a los continuistas y dicen que nosotros somos un chojo de emocionales descerebrados. ¿Okay? Que no nos gusta la palabra, que no nos gusta el estudio bíblico, que no nos gusta buscar de la profundidad del Señor y que nosotros lo que queremos es que nos emocionen. Ambas quejas son ciertas en cierto aspecto. Y por esa división tan profunda la iglesia sufre. Porque nunca en la palabra el espíritu y la palabra están divididos. Nunca delante del Señor el espíritu y la palabra están divididos. Por eso si usted va a un tipo de iglesia va a ver que ponen un énfasis diferente a otro tipo de congregación. Ejemplo, usted ve el culto, ¿cómo lo llevan? Pues el cesacionista tiene un culto centrado en la predicación. Todo gira en torno al momento en que vamos a exponer la palabra del Señor. Versus el que es más continuista, más pentecostal, que el culto es centrado en la adoración, en el tiempo emocional. Y cuando llega la predicación, todo el mundo saca el iPad o saca el teléfono o está esperando que el pastor se calle, porque la parte más importante ya pasó. Y después viene, porque cuando él se calle, van a hacer la administración. Yo sé que ustedes me han visto aquí, que yo en muchas ocasiones termino el servicio sin ministración. ¿Okay? Lo hago con toda la intención. Por otro lado, estoy bregando conmigo para volver a traer ministración. ¿Por qué lo hago con toda la intención? Porque a veces esto se convierte en una droguita. Yo vengo, oro, me emociono, me voy y sigo haciendo lo mismo afuera. Y yo necesito que la palabra que yo te hablo se te meta aquí y la bregues afuera. Podemos convertir el culto dominical en un shot de droga espiritual. Voy, me emociono, pero no le permito a la palabra meterse aquí, porque la palabra me va a confrontar. La palabra va a hacer que yo mire mi pecado y que yo tenga que bregar con él. ¿Me entendió? Así que usted va a ver eso. Entonces nuestro lado más carismático pentecostal, pues lo que nos gusta es que el pastor se calle rápido y que venga el tiempo de la administración y cantamos un himno hermoso y nos llenamos aquí, oramos y lloramos y todo. Que le quede claro, lo voy a seguir haciendo porque es importante, es necesario. Es necesario. Pero es un error nuestro. Así que tienes por un lado el seco cerebral y tienes el mojadito emocional. Y usted ve la diferencia de los cultos. En esa iglesia usted ve el interés en el estudio bíblico. Hay gente que vive casi en una universidad porque lo que quiere es estudiar la palabra y que le den la historia de la teología, que le den todo, que eso está brutal y es importante. Versus otro grupo que lo único que habla es de las experiencias espirituales. No es lo que dice la palabra del Señor, sino lo que yo siento. Usted lo puede ver en Facebook, lo puede ver en Twitter, en todos lados. Usted ve lo que la gente dice, es lo que creen, es el énfasis que tienen en su corazón. No es lo que Dios ha dicho, no es la doctrina bíblica, es lo que yo siento o lo que yo creo. Entonces ve la división. ¿Perdón? Sigo, eso mismo. Le voy a dar uno un poquito más difícil para nosotros. Los himnos. Los himnos del himnario de los primeros 200 o 300 años
de la historia de la iglesia protestante, cuando usted los abre, primero no tienen solo de guitarra. No son joqueados. Usted va a ver que son unas estructuras bien simples. Es música bien repetitiva. De hecho, no tenían ni coro. Eran estrofas. Entonces, si usted lo mira, es una secuencia bien sencilla de música, pero cuando usted lo lee son 7, 8, 10 estrofas. Y cuando usted va por ellas, es un estudio bíblico completo de esquina a esquina de algo de la palabra. Hay algunos de ellos que van, y cuando usted termina de cantarlo, usted se puede ir para su casa porque le predicaron. Tenía una razón de ser. Había mucha gente que no podía leer. Y entonces yo te enseño Biblia cantada, porque en el ser humano la música cambia todo. Entonces era utilizada la música sacra para meter en tu cabeza. Tú relacionabas la armonía con un principio bíblico. Entonces por eso usted va aquí. Busquemos un himno ahora. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y miles y por el estilo. Los salmos, de hecho, antes de hacer himnodia, lo que se cantaba en la iglesia eran salmos. Iban directamente a la Biblia, lo cantan. Lea un salmo. Y un salmo tiene todo, es teología, todo. ¿Okay? Entonces, usted va a ver que en la iglesia más tradicional, pues se usan más los himnos antiguos porque son himnos llenos de doctrina. Si usted ve los himnos nuestros de ahora, de adoración y alabanza, honestamente, algunos los cantamos aquí. Yo pongo la radio ahora otra vez y lo pongo, y usted ve que hagan una línea, un estribillo. Tú estarás conmigo. Lo repiten como 50 veces. Tú estarás conmigo, tú estarás. Dumbing nuestra mente. Culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque nos queremos emocionar. Y uno se emociona cuando baja la luz, la intensidad. Si usted va a alguna iglesia ahora en Estados Unidos y usted ha visto que yo he sido un poquito... Aquí bajamos un poco la luz porque yo le pongo los textos ahí, pero si fuera por mí la prendo. Para que los pongo ahí porque como yo sé que a veces no leen la Biblia, pues aquí la tienen que leer. La única razón por la cual usted tiene, y si la iglesia fuera más grande, la pantalla sería gigantesca, porque la idea es que usted vea los textos y se le metan en la cabeza. ¿Ok? Y usted va a ver que en una iglesia tradicional los himnos son de contenido doctrinal, mientras en una iglesia más emocional son canciones de un encuentro personal. Muchos de los himnos que cantamos, de Hillsong o de cualquiera, usted ve que muchos de ellos son bien románticos, porque la idea es la emoción de acercarme a Cristo. No está mal, no está mal. De hecho, déjenme detenerme aquí. ¿No están viendo en esto a Marta y a María? ¿No están viendo a Marta, la militar, la que hay que hacer cosas, la que todas así, y a María que tan pronto Cristo llega se le tira ¿a dónde? Los pies. ¿No se acuerdan que cuando Lázaro muere, Jesús llega y Marta viene y Marta se pone a pelear teológicamente con Cristo? De hecho, no se pone a pelear con él, no, perdónenme. Cristo tiene que bregar con Marta. El consuelo que Cristo le da a Marta es teológico, porque ella era la cerebral de la iglesia, cerebral. Ok, ya lo dije, cerebral, porque es de cerebro. Que ella era la que necesitaba que Dios le hablara por la palabra. Pero cuando llega María es para el piso a llorar. Porque eran los dos extremos. Y fíjense que las dos cosas son necesarias. Nosotros las divorciamos. Por eso Marta fue a divorciarla. Cuando va a pelear con Jesús le dice, mira esa que está tirada ahí, dile que venga y me ayuda. Y le dijo, no, ella cogió la mejor parte, que se quede ahí. Hay momentos donde hay que estudiar y momentos donde hay que tirarnos a la presencia del Señor. Hay momentos donde hay que servir afuera y momentos donde necesitamos que Dios nos llene en su corazón. ¿Lo vio? Ok. ¿Lo vio? Hermano, yo no he empezado la predicación y se acabó el tiempo. ¿Okay? Por eso le dije que yo no sabía si la terminaba en 3 periodos porque... Pero, ¿está aprendiendo? Ok. Así que unos quieren doctrina, otros quieren experiencia. Unos quieren teología y otros quieren sentimiento. Unos quieren seriedad y otros quieren. ¿Okay? Y entonces ahí es que vienen los problemas. La división respecto a esto que estamos hablando va en contra de la demanda y la expectativa de Dios para la iglesia.
Fíjese cuando Jesús confronta a la samaritana allá en el pozo, donde esta señora que está allí sola al mediodía y está sola porque nadie en la ciudad la soporta, porque le había quitado el marido a todas las mujeres. Ellas todas salían en la madrugada a buscar agua para los asuntos del hogar, todas salían juntas y esta muchachita se había quedado con los maridos todas ellas. Así que ya nadie la soportaba y tenía que ir al mediodía cuando el sol era fuerte, solita, cuando lo que había eran hombres en el pozo y allí ella no podía estar. Y llegaba ella sola allí y Jesús llega allí y empieza a hablar con ella. Y cuando comienza a confrontarla con su pecado, ella le cambia la conversación, porque a nadie le gusta que lo confronte su pecado, pero como Jesús no es bobo, la deja, no te apures que te voy a dejar. Y ella saca a Jesús de, no me hables más de mi problema. By the way, ya que tú eres judío y tú dices que eres un rabino y estás aquí, una preguntita teológica. Dicen ustedes que hay que adorar en Jerusalén, liturgia de una manera. Nosotros decimos que hay que adorar en Samaria, liturgia de otra manera. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Y Jesús le dice, está llegando el tiempo y ya llegó, que Dios busca adoradores que le adoren. Le dice, ni allá ni acá. Adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Nosotros no podemos divorciar la presencia de Dios de la palabra de Dios. ¿Queremos un verdadero avivamiento? Necesita las dos. ¿Lo creo o no? Entonces la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer hoy para cerrar la mañana es, ¿por qué yo necesito la palabra de Dios en mi vida? Te voy a dar 4 textos nada más. Sí, textos, te voy a dar textos para que los leas. Son súper conocidos, pero es para que te acuerdes de esto. ¿Por qué yo sé que para que Dios se mueva en mi vida, para que Dios nos vuelva a visitar, para que Dios nos dé lengua, nos dé prodigios, nos dé milagros, para que los demonios salgan, para que la gente se convierta, para que haya un nuevo despertar misionero que corra por el mundo, para que Puerto Rico vuelva a ser importante y significativo en la obra de Dios? Para que el resto de los días que me quedan sobre la faz de la tierra, yo vea la gloria de Dios manifestada a través de mí. Para que yo pueda ir a lugares, orar por la gente y que la gente cambie en su corazón. Para que yo pueda hablar la palabra del Señor y la gente se convierta. Para que yo pueda ver matrimonios restaurados, vidas restauradas. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Yo necesito, porque yo no puedo hacer nada. Yo llego a un sitio y oro por alguien y se puede morir. Yo puedo darle un consejo a alguien y dárselo mal. Yo no quiero mi ministración a la gente, yo quiero que Dios me use. ¿Y por qué es tan importante que para que todo eso ocurra, primero comencemos con la palabra? Porque la palabra es el fundamento, es el cimiento y no los podemos divorciar. ¿Cómo sabemos? Cuando yo hablo de la palabra, hablo lo que no nos gusta. Todos los que salieron de la high de la universidad dijeron, jamás en mi vida vuelvo a tocar un libro. Y entonces se convirtieron y le dieron 66. Son letras en papel para leer. ¿Ok? Para leer, diga conmigo, leer. Leer. Para leer. Está bien que esta versión es del 60 y hablan vosotros estáis. Pues cómprese la moderna, pero lea. Pastor, yo empiezo a leer y me duermo. Yo lo sé, yo también. Y mientras más viejo me pongo, más rápido me duermo, ¿entiendes? O sea, no hay problema con él, yo lo sé. Pastor, yo casi me colgué en la high. Y me ha salvado que soy un jaiba profesional puertorriqueño. Pero yo no sé, yo saqué F en todo lo que hice en la universidad, usted no tiene idea. Yo era un malandro, demoníaco. No importa, Dios va a restaurar tu vida. Entre eso va a restaurar tu estudiantado. Pero es a leer, es a escuchar. Si a lo último te cansa tanto, pues mira, ahora que tienes un teléfono ahí, hay un montón de apps que te leen la Biblia para ti, sobago. ¿Okay? Y cuando vas caminando a tu trabajo, puedes ponerlo. En vez de estar escuchando el meneo, el jangueo, el fuegueo y la viajea y toda la porquería. Y tú ves los carros cuando vamos caminando y todo el mundo. Y yo los miro y yo sé lo que están escuchando. Al Molusquín con el Juanfín y el Otrín, y la burbujita y toda la cuestión, hablando basura. Regla básica en computación: garbage in, garbage out. Basura dentro,
basura afuera. Y después tú te preguntas, ¿por qué en la semana tú fuiste tan cafre? ¿Ah? Fuiste cafre porque te llenaste de cafrería. ¿Ok? En vez, diga, ay, yo sé que Dios los está convenciendo de tantas cosas hoy. Diga, ay. En vez de poner el telefonito eso y ponerlo ahí a que te lea la palabra del Señor. Pastores, que yo no la entiendo. Quiero que tú entiendas algo. La palabra de Dios es un libro de literatura si quieres acercarte a él así. Hay poemas, hay historia, hay evangelio, hay profecía. Y es una literatura hebrea. Yo la leo como es, con un poquito de romano y griego en la segunda parte y se acabó. Eso lo puede hacer cualquier persona, hasta un ateo. Se la pueden saber de memoria, ese no es el punto. Si tú eres cristiano, tú lees, eso no es leerlo, ¿ok? Si tú eres cristiano, el Espíritu de Dios fue puesto en ti. Y tú pones eso y no entiendes, tranquilo. La Biblia dice que pusieron de su Espíritu en ti porque Él te va a recordar todas las cosas y te va a enseñar todas las cosas. Yo quiero que tú entiendas que yo me levanto en la mañana, me levanto bien temprano, hago mi café, me pongo allí, abro la Biblia y empiezo a leerla y hay momentos en mi cabeza todavía no está entendiendo, pero por alguna razón, y yo sé cuál es la razón, en algún momento mientras voy leyendo es como si hicieran así. Y hay algo que salta, me recuerda, me anima o vuelve a fomentar en mí o vuelve a poner en mí una verdad de Dios que está escondida ahí. Y no hay un solo pasaje de la Biblia que no vaya a hacer eso en tu corazón. Pero tú tienes que entender que la Biblia es un libro espiritual. Y me acerco a él con reverencia espiritual. Y con el café y el sándwich de jamón, queso y huevo. Rico. Mientras das cada uno de los mordiscazos o una avena o un revoltillo gigantesco, lo que usted quiera, un omelette, ¿okay? Embarra la Biblia de grasa, no hay problema. Lo importante es que te hable. ¿Alguien está conmigo? Y por favor, siempre anda con un highlighter al lado. Y si quieres ser bien formal, que yo no lo soy, una libreta al lado con un lápiz. Y tan pronto algo brinque, escribe el número del texto, escribe lo que Dios te habló en ese momento. Más nada. 15 minutos, 20 minutos. Sí, vas a dormir 20 minutos menos. Sí. Pero vas a estar 1000 veces mejor preparado para tu día si lees la palabra de Dios. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? Extremadamente importante. Yo te voy a leer los textos de por qué tú necesitas la palabra de Dios. Y cuando te hablo de la palabra de Dios, te digo que es el estudio, dilo conmigo, 1, 2 y 3. Estudio sistemático de la palabra. Sistemático es que voy a leerla completa, lo que no entienda lo voy a preguntar, hay recursos para ello, hay un pastor para ello, hay una escuela dominical. Si a la gente le gustan los términos antiguos, aquí le llamamos la escuela de palabra, para que suene bien. Empieza a las 9 de la mañana aquí, todos los domingos, porque lo hacíamos los viernes y la gente me decía que los viernes no puede salir de su casa porque ya no ven aquí todo el mundo ese gato por la noche. Entonces no ven y no pueden llegar. Y después cuando vino María tumbó todos los postes y ahora se me hace difícil, pastor. Pues ok, la cambiamos para los domingos. ¿Ok? Domingo a las 9 de la mañana, yo estoy dando, de los 4 domingos del mes, yo estoy dando 3 domingos. Vamos corriendo por 2 de Corintios. Vamos poco a poco. Los hermanos que han estado, ¿cuántos son? ¿Dónde están? Levanten la mano para que los demás los vean y se abochornen ahora mismo en el nombre del Señor. Levanten la mano alta, sea feliz. ¿Ok? Ustedes son los cerebrales. Los que levantaron la mano han sido bendecidos con 2 de Corintios, ¿verdad que sí? Ponemos allí eso, yo me pongo a hablar, hacemos preguntas y respuestas de 9 a 9:45 de la mañana. Hay 2 temas más que corremos y uno los toca Pepe, el otro lo ha estado tocando a Milcar durante todo el año, para que aprendamos algo de la palabra del Señor. Estudio sistemático, tu lectura, tu estudio, tu escuchar palabra de Dios, tu escuchar predicaciones, venir aquí, lo que sea. Te estoy diciendo que tienes suficientes recursos. Sobre todas las cosas tienes al Espíritu de Dios y tú le pides a Dios, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte. La manera primordial para conocer a Cristo es su palabra. Lo vas a repetir conmigo. La manera
principal y primordial de conocer a Cristo es por la palabra. ¿Cómo sabemos que esto es así? Te lo voy a decir rápido. Voy a solamente leer los 4 textos y se acabó. 1, es importante porque Dios nos comisionó a bregar con la palabra. Escucha, Mateo 28, 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20, ¿qué dice? Mira a ver qué dice esa primera palabra. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Repítalo hasta que se le meta en la mente. ¿Qué dice? El trabajo de discipular una iglesia es enseñar la palabra. Se acabó. Una iglesia que no quiere perseverar en aprender la palabra, una iglesia que se va a morir. Una iglesia que no va a estar preparada para su vida espiritual, enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado. Y he aquí que yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Diga conmigo, la iglesia nace en el espíritu, pero se forma por la palabra. No hay break. Y no podemos divorciar el espíritu y la palabra. Sí, el capítulo 2 de Hechos tiene cuando baja el Espíritu Santo y las lenguas de fuego en la cabeza y empiezan a hablar en otras lenguas y salen a la calle y se convierten en 3,000. Pero de ahí en adelante perseveraban en la palabra. Las 2 cosas, no una. Las reuniones de la semana no era para seguir hablando lengua solamente, era para estudiar. ¿Alguien está conmigo en eso? Capítulo, creo que es el 4, el 3 de Hechos, dice: y perseveraban en la doctrina. O sea que en este país usted sabe que la doctrina se convirtió en una palabra mala, porque doctrina es: no te cortes el pelo, no te pongas pantalones, no te pongas pantalones. Eso no tiene nada que ver. Doctrina es la enseñanza de la palabra. Y por eso la iglesia antigua perseveraba en la palabra. 1, porque Dios lo mandó. 2, porque tenemos que perseverar la palabra, por lo que la iglesia primitiva hizo. Míralo, exactamente lo que le he hablado. Hechos 2, 41 y 42. Mire lo que la iglesia primitiva hizo. Así que, míralo ahí, léalo conmigo, 1, 2 y 3. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Habla de Pedro cuando predicó. Y se añadieron aquel día, ¿cómo? Versículo 42. Ese fue el día del revolú, del avivamiento pentecostal. ¿Y qué pasó después? Después se convirtieron en presbiterianos. ¿No? 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en la oración. Esas son las casas de oración. Ese es el servicio por la mañana aquí de estudio bíblico. Así que Dios lo mandó y la iglesia primitiva lo hizo. Yo tengo 2 razones por las cuales yo tengo que estudiar la Biblia. Tercero, por el efecto que va a tener en mí. Vaya conmigo a 2 Timoteo 3 del 14 al 17. Lo va a leer conmigo juntos. Estamos acabando, pero yo quiero que usted lea esto hoy. Usted ha escuchado este texto 1000 veces. 2 Timoteo 3, 14 al 17 dice: pero persiste, le está hablando Pablo a Timoteo, que es su estudiante. Pablo está viejo y está dejando a Timoteo como pastor en las iglesias que él había fundado. Y le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, te convenciste, sabiendo de quién has aprendido. 15. Y que desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Te va a dar la sabiduría para que vivas bien delante de Dios. Es la palabra. El Espíritu va a estar allí para hacerte entender lo que Dios exige de ti. Dice: para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16. Léalo, 1, 2 y 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la palabra es útil para enseñarte lo de Dios, para redarguirte, para convencerte de que hay algo que está mal, para corregirte. Ok, el camino correcto es este, para instruirte en justicia. Esa justicia es el evangelio de Cristo. El 17, mira cómo lo dice, qué cosa más bella. La palabra es útil para todo eso y dice, lea conmigo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Si no hay palabra, no hay madurez. Hay emociones, pero no hay madurez. Para que sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena. Dios, ¿qué tú tienes conmigo? ¿Qué yo voy a hacer en el futuro por tu obra? Vete a la palabra del Señor, instrúyete en ella. Yo sé que aquí hay gente que tiene llamado ministerial, gente que está detenida porque ha tenido una instrucción acéfala, una instrucción coja en la iglesia con todo este tiempo, y yo necesito que tú entiendas que tú requieres las dos cosas para cumplir tu propósito en esta tierra. Requieres meterte aquí y meterte con Dios. Espíritu y palabra. Lo último texto. Te dije que es importante que estudies porque Dios lo mandó. Porque la iglesia primitiva nos dio el testimonio por el efecto que tiene en ti, que te hace sabio para mantener tu salvación y te hace sabio para ser un buen ministro. Y último, la palabra es necesaria para tu seguridad espiritual, porque después que te conviertes y creces, muchas voces van a venir alrededor a tratar de sacarte de la doctrina sana, y la palabra es tu resguardo. La palabra es aquella que te permite discernir, pasar juicio entre lo que te dicen si es correcto o es incorrecto. Según de Timoteo también, 4:1-4, lo has escuchado 1000 veces y lo repetimos hoy. Léelo conmigo. Te encarezco, le está hablando al mismo Timoteo para que predique. Le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, está hablando al pastor, así que eso me toca a mí también. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia y con doctrina. Esa es mi descripción de empleo. Esa es mi job description. Con ustedes toda la vida, con paciencia y doctrina. Cada vez que llegues a pedirme un consejo, yo te voy a hablar de la palabra. No hay break. Hay gente que me mira, dice que me miran con, este me va a predicar. Really. Yo tengo una crisis en mi matrimonio y really, él me va a hablar de Génesis. Really. Sí, porque estás en esa crisis del matrimonio porque tú no sabes Génesis. Ay, ya. No moleste más. Really, él me va a hablar la Biblia cuando yo lo que necesito es un saca. Necesitas la palabra. Necesitas que tu cabeza cambie, que veas las cosas desde el punto de vista de Dios, para que cuando vayas a orar y a buscar su rostro, el Espíritu pueda operar a través de ti porque tienes el fundamento correcto. Versículo 3 dice, y por esto es que es importante la palabra, porque te vas a cuidar de esto. Versículo 3, 1, 2 y 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, sufrir ahí es paciencia, no tendrán paciencia con la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ya me harta que me hable lo mismo el pastorcito, se amontonarán maestros conforme a sus propios pecados, a lo que yo quiero hacer. 4, y se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. Si tú quieres apartarte de la fe, deja de estudiar la palabra. Si tú quieres que cualquiera venga a decirte una barrabasada demoníaca y te saque del camino del Señor y dañe tu fe, apártate de la palabra. Si tú quieres vivir, como dijimos en las 7 cartas de la iglesia, como un vencedor, abrázate la palabra. Porque no podemos divorciar el espíritu de la palabra. Semana que viene vamos a hablar de profecía, de lenguas y del espíritu. Así que todos los rajatabla vengan preparados a gozarse en el Señor. Es gelado. Cierra tus ojos por ahí. Semana que viene vamos a cantar himnos de Harry Maldonado. Gelado. No vacile. Cierre sus ojos, por favor. Padre, delante de ti estamos en esta hermosa mañana. Y te damos gracias por la bendición y la misericordia que tú nos das, de entender y comprender la necesidad que tenemos de conocerte y de experimentarte. La necesidad que tenemos de conocerte y de experimentarte. Conocerte como tu palabra define que tú eres y experimentarte como tu espíritu quiera mostrarse. Reconocemos tu señorío en los avivamientos.
Reconocemos que eres tú el que soberanamente te derramas sobre nosotros cuando tú quieres. Pero tenemos el permiso de pedirte. Y yo te pido, Dios, un avivamiento sobre esta congregación. Un avivamiento de palabra y un avivamiento de espíritu. Y yo te pido que tú llenes esta casa de la presencia tuya y que tú despiertes dones espirituales en este lugar. Que hablemos nuevas lenguas, que llegue la interpretación de las lenguas, que podamos tener profecía, visiones, sueños y a la vez podamos amar y enaltecer la doctrina bíblica para enseñar tu evangelio con corrección. Yo te ruego que tú te muevas entre nosotros para que el mundo te conozca, para que haya gente que pueda venir y pueda convertirse a Cristo y tu obra sea hecha en esta nación. Dios de misericordia, Dios de bondad, visítanos, visítanos, visítanos.